Muy bien. Y así como dice Jesús que será principio de dolores, ¿sí? ¿Por qué lo dice? Cuando dice que no debemos alarmarnos, dice dos cosas. Ya lo mencioné, dice que aún no es el fin. Y dice otra cosa, es principio de dolores, ¿sí? Me acuerdo cuando nuestra hija mayor, Ana, nació, los dolores empezaron un jueves a mediodía. Y ella nació el día viernes, como a las 9:30 de la mañana. Pero cuando empezaron los dolores, yo pensaba que en cualquier momento iban a nacer Ana, pero no nació inmediatamente. Se tardó casi un día entero para que naciera. Y así es. Sabemos que cuando empiezan los dolores es el principio del fin. El fin se acerca, pero falta algo para que sea el fin. Claro que Jesús puede regresar en cualquier momento, en cualquier instante puede interrumpir la historia y regresar, pero está cumpliendo un propósito y te voy a decir cuál es. Vamos a repasar. Primero dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. Número 2, dijo, no se alarmen, o sea, no os turbéis, ¿sí? Número 3, ¿qué dice Jesús? Empieza a decir en el versículo 9, no deben, dice, os entregarán a tribulación, va a haber tropiezos, falsos profetas. Y en el versículo 13 dice algo muy interesante Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice que no debemos ser engañados, dice que no debemos ser turbados o alarmados. Y dice aquí algo muy importante, número 3, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, algo tienes que hacer, tienes que perseverar, tienes que poner un paso hacia adelante, tienes que seguir caminando hacia adelante. ¿Cómo voy a yo caminar hacia adelante? Ojos puestos en Jesús, ¿sí? Tienes que mantener la mirada en Jesús. En momentos de crisis, en momentos de dolor, en momentos de enfermedad, en momentos de angustia, en muchas ocasiones el ser humano baja la guardia, baja la mirada y empieza a mirar las circunstancias, empieza a enfocar su mirada en la crisis y ciertamente es porque está pasando dolor, pero nosotros como cristianos tenemos que mantener la mirada puesta en Jesucristo. Tú te acuerdas que hemos dicho muchas veces que el cristiano no debe vivir bajo las circunstancias, ¿sí? Sino que sobre las circunstancias. ¿Qué significa eso? ¿Que yo no voy a pasar problemas? Claro que no. ¿Que yo no voy a vivir circunstancias difíciles? Claro que no. Vamos a pasarlas y vamos a vivirlas. La diferencia es que Jesús está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, ¿sí? No hay nada que no podemos enfrentar. Acuérdate que hemos aprendido que Él estará con nosotros para siempre. Nunca nos va a desamparar, nunca nos va a defraudar, nunca nos va a dejar solos. Él es fiel. ¿Qué tienes que hacer? Perseverar. No bajes la mirada, no bajes la guardia, no tomes decisiones erráticas por la crisis que estás viviendo, sino pon tu mirada en Jesucristo. Y número 4, dice en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Mira, leímos que no debemos ser engañados, ¿verdad? Que no debemos ser alarmados y que aún no es el fin. Cuando estas cosas empezamos a ver, ¿cuáles cosas? Pestes, hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras. No es el fin todavía, ¿sí? Y que debemos perseverar, debemos seguir adelante, debemos mantener los ojos puestos en Jesús. ¿Cuándo será el fin? Dice aquí, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál es este evangelio? Las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. De que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, vino a la tierra, murió en la cruz, pagó el precio por tus pecados y por los míos. Fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Él derrotó el pecado y la muerte en la cruz del Calvario. Y Él ascendió a la diestra del Padre y vive y reina para interceder por ti y por mí. Él es el único mediador, el único salvador. Ese es el evangelio, ese es el mensaje de buenas nuevas. El que cree en Jesucristo y confía en Él y se arrepiente de sus pecados, ese será salvo. El que confiese a Jesús como el Señor y Salvador, ese será salvo. Y nosotros tenemos estas buenas noticias para compartir con todo el mundo. Mientras está la crisis, mientras está la enfermedad, mientras están los problemas, ¿qué debo hacer como cristiano? No debo ser engañado, no debo ser alarmado, ¿sí? Debo perseverar y seguir adelante. Y número 4, debo predicar el evangelio. Y será predicado este evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Tú tienes amigos que no conocen a Jesús, tú tienes familiares que no conocen a Cristo, tú tienes amigos que no conocen al Señor, vecinos,
Predica el Evangelio, comparte con ellos buenas noticias. Vas a prender la televisión y ver malas noticias. Vas a escuchar en la radio malas noticias. Pero tú, hijo de Dios, tienes buenas noticias para compartir. Que Jesucristo, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pagó el precio por tus pecados y por los míos. Debemos compartir este mensaje del Evangelio con una pasión. Quiero terminar con estas palabras. Este momento que está viviendo México, este momento que estamos viviendo aquí en Michoacán, en Zamora y Jacona, en Los Reyes, en Purépero, en todas las partes donde estamos, no es un momento de derrota, debe ser un momento de tristeza, no debe ser un momento de flaqueza, debe ser un momento de triunfo para la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Nos gozamos cuando la gente sufre? Para nada. Pero sabemos que cuando la gente está pasando problemas, hay una apertura para escuchar acerca del Señor. Dios está obrando. Esto no es un accidente, esto no es algo que Dios, que le agarró de sorpresa a Dios. ¿Sí? Dios sabe lo que está pasando, se compadece de nosotros y se compadece de un mundo que no tiene Jesucristo. Hermano, levántate y comparte el Evangelio con otras personas que no tienen buenas nuevas, que no tienen esperanza, que viven, como hemos estudiado, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Levántate, vamos a orar y quiero recordarte que nosotros debemos estar bien firmes en la verdad. No debemos alarmarnos, debemos confiar en el Señor, perseverar y predicar el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, que no hay nada que no podemos enfrentar, que mayor eres tú que estás con nosotros que el que está en el mundo. Te pido que tú bendigas a tu iglesia en Zamora y en Jacona, en Los Reyes, Señor, en Purépero, y que tú sigas obrando de manera sobrenatural y poderosa. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en esta semana.